Buenos días. A nosotros como grupo nos ha tocado el tema efectos de los pesticidas y otros químicos agrícolas en la salud. Antes de ver los efectos, vamos a hablar de los antecedentes. Tenemos que desde el surgimiento y desarrollo del hombre han existido las plagas, solo que ellos no tenían pesticidas y usaban otras sustancias. Se llamaba la era de los productos naturales. Era a mediados del siglo XIX. En documentos escritos por Homero se habla del uso del azufre como sustancia purificadora que elimina los hongos. El rey de Persia usó las flores de piretro como insecticida y los chinos utilizaron los arsénitos como control de roedores y otras plagas. Eso fue en el primer milenio de nuestra era. Luego, a partir de la revolución industrial, las zonas urbanas crecieron, pero dependían de las zonas rurales porque eran los que producían los alimentos. Entonces, se aumentó la producción y la protección de los cultivos. Esto generó un incremento enorme en la producción de sustancias químicas y así hubo desarrollo industrial y agrícola. Pero esto no se queda ahí. Las industrias tuvieron que sacar las sustancias a bajo costo. ¿Y cómo lograron eso? Sacando sustancias con toxicidad inespecífica. Hubo una segunda etapa llamada la era de los fumigantes y derivados del petróleo, en la cual se descubrieron accidentalmente algunos plaguicidas provenientes de elementos naturales como el azufre, cobre, arsénico, peritrinas y fósforo. Asimismo, se inició el uso de los derivados del petróleo y se usaron otras sustancias relativamente sencillas como el ácido carbónico y félico, el sulfato de cobre con sal y diversos fumigantes como el disulfuro de carbono y el bromuro de metilo. También hubo otra tercera etapa llamada la era de los productos sintéticos. Comenzaron a sintetizarse y usarse los dinitroderivados. Müller en 1940 descubre las propiedades insecticidas diclorodifenil tricloreetano, conocido como DDT, sustancia ampliamente conocida y usada en la Segunda Guerra Mundial para la eliminación de algunos ectoparásitos que transmitían enfermedades como el tifo. A partir de esa fecha, sintetizaron muchos plaguicidas potentes para nuestra salud. Los pesticidas y los químicos agrícolas, como bien nos imaginamos, cumplen con el objetivo de erradicar organismos que perjudican la salud del ser humano. Estos organismos pueden ser malas hierbas, hongos, animales, insectos, entre otros. Son causantes de muchas enfermedades y también de la pérdida de los cultivos. Por tal razón, los pesticidas se implementan. Pero al implementar los pesticidas también estamos ocupando una arma de doble filo, porque los pesticidas tienen cierto nivel de toxicidad que es dañino para el ser humano. El riesgo de los problemas de salud a causa de los pesticidas no solo depende de cuán tóxicos son los ingredientes que éste lleve, sino también de la cantidad de exposición al producto. Además, ciertas personas, como niños, mujeres embarazadas, enfermos o ancianos, pueden ser más sensibles al efecto de los pesticidas en comparación a la demás población. Por ser un tema tan delicado, se han sugerido regulaciones de estos. Lastimosamente, solo países desarrollados siguen las sugerencias, tal es como el caso de la Unión Europea, quien prohibió el uso de los pesticidas desde 2013, debido al que tenían repercusiones fuertes de abejas y los cultivos de floración, además de las enfermedades que estos causaban. Y por otro lado también tenemos a Estados Unidos, quien tiene las mejores medidas de prevención en el uso de los pesticidas, aunque en el resto del mundo las medidas preventivas no son empleadas de manera correcta, como en los países subdesarrollados. A causa de la carencia de regulación, anualmente los pesticidas son responsables de alrededor
de 2.000 casos de muertes de envenenamiento. Y un 99% de esos casos ocurren en países en desarrollo, donde las regulaciones que protegen la salud y el medio ambiente no son tan fuertes. Y sin olvidar que los pesticidas causan una serie de daños a la salud y al medio ambiente, con consecuencias ecológicas aún impredecibles. La lista de impactos causados por el abusivo uso de pesticidas comienza por efectos negativos a la salud humana. El sector más afectado por la exposición a los químicos aparece en primer lugar los propios productores o trabajadores rurales, así como comunidades rurales que conviven con explotaciones agropecuarias de tipo industrial. Además, del grave riesgo de fumigaciones afectan principalmente a los niños y mujeres embarazadas, ocasionando repercusiones en crecimiento y graves problemas de salud a futuro. Como otro efecto de los pesticidas en la salud, según la ONU, además de perjudicar directamente la salud humana, también daña la salud ambiental, pues los pesticidas pueden permanecer en el ambiente por décadas, lo cual significa que es una amenaza global a los sistemas ecológicos del planeta. ¿Qué riesgos tienen para la salud los residuos de pesticidas en nuestros alimentos? Primero, hay que tener claro que los pesticidas son productos químicos y estos se usan en la agricultura para proteger los cultivos de los insectos, de la maleza, de los hongos y de otras plagas. Además de usarlo en la agricultura, se utilizan para protegernos de enfermedades tropicales como los mosquitos. Entonces, ayudan a la salud pública también. Sin embargo, los pesticidas son muy tóxicos para los seres humanos. Afectan bastante en la salud, pueden ocasionar cáncer o consecuencias en el sistema inmunitario, reproductivo o nervioso. Antes de que se usen los pesticidas, pasan por un estudio para evaluar cuál es el efecto que tienen sobre la salud y así saber si los agricultores o los cultivos están muy en riesgo sobre ese producto químico. Este tipo de producto químico se clasifica por sus efectos potenciales en la salud en cancerígeno, neurotóxico y teratógeno, que significa que daña el feto. Esta clasificación se le denomina identificación de peligros, que viene siendo el primer paso para la evaluación de riesgos. Un ejemplo de esto es el Centro Internacional de Investigaciones del Cáncer. Ellos hicieron una investigación de clasificación de sustancias basado en su carcinogenicidad y ellos vienen siendo un organismo de la OMS especializado en el cáncer. Y bueno, ya que este pesticida es un producto químico, tiene sus diferentes efectos en las personas. Por ejemplo, en algunos le afecta la cantidad o la manera en que estuvieron expuestos a este producto químico, por la inhalación, por la ingesta o por la inyección. Así afecta o tienen diferentes síntomas los individuos que lo manejan. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Hoy les presento el tema de los pesticidas y su uso en Centroamérica y la zona caribeña. En Centroamérica, en la última década, se ha visto un incremento en el uso de plaguicidas y la fabricación de estos. Aproximadamente, la cifra asciende a 42 millones de kilos de plaguicidas, tanto importados y fabricados en la región. Esto preocupa bastante a las asociaciones medioambientales. En contraposición a esto, el país Cuba
ha tenido una disminución de un 50% de su uso de plaguicidas químicos y los ha sustituido con soluciones biológicas. Esto ha sido de gran ayuda al medio ambiente y ha tenido otras cifras. Anteriormente la redujo a un 77%. Cuando una persona consume una fruta o un alimento vegetal, confía en que éste es saludable o inocuo, es decir, que no causará daños a su salud. Pero ¿quién indica las prácticas que se llevan en la agricultura? Gracias a esta duda, la Organización Mundial de la Salud, conjunto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, creó un Código Internacional de Conducta de Gestión de Plaguicidas, intentando reducir los daños a la salud y al medio ambiente. Luego de su publicación, fue adoptado por primera vez en 1985 y actualizado simultáneamente. Ha sido una herramienta para los organismos estatales y gubernamentales que buscan prevenir y reducir daños a la salud de la flora, fauna, los cultivos, las personas que lo consumen y las personas quienes lo aplican. Desde su aprobación es considerado como un estándar para la gestión de plaguicidas. Sus objetivos incluyen la reducción de riesgos asociados con la distribución y uso de plaguicidas, la protección de la salud humana y el medio ambiente, y el apoyo al desarrollo agrícola sostenible. Incluye la aplicación de estrategias y manejo integrado de plagas del MIP. El código es de particular importancia en aquellos países donde el plaguicida es especialmente riesgoso, como las condiciones nacionales y locales en que viven y trabajan las personas, como lo puede ser Centroamérica por su bajo desarrollo y en nuestro caso El Salvador. Siguiendo las prácticas se puede asegurar que el alimento es saludable e inocuo y de buena calidad. También se puede asegurar que la seguridad de los trabajadores y las plantaciones ha sido considerada y se protegió el ambiente, es decir, los terrenos, el agua, el aire, la naturaleza que los rodea en general. Pero en realidad, ¿qué es un plaguicida? El artículo 2 del Código Internacional de la Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas lo define como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o destruir cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedades humanas o de los animales. Las especies no deseadas de las plantas o animales que causan perjuicio o interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, de almacenamiento o transporte de alimentos, de producciones agrícolas, de cualquier producto relacionado con la madera o cualquier alimento para animales, pueden ser administrados para combatir insectos, arácnidos u animales que se comen los productos agrícolas. El crecimiento de las plantas puede ser afectado por algunos tipos de insectos o plagas y los intentan detener con desinfectantes o agentes para reducir la densidad de la fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deteriorización durante el almacenamiento o transporte. Dentro de las buenas prácticas dadas por la Comisión está la racional aplicación de los plaguicidas. Entiéndase por racional aplicación es que exista una relación lógica entre la cantidad de plaguicida y las hectáreas en las que se les aplica, contribuyendo a la calidad del producto final y por lo tanto a la que llega al consumidor, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante o de expertos relacionados con el tema. Trabajadores y técnicos deberán recibir capacitaciones constantes para ayudar al productor y a los trabajadores
a tener precauciones con el producto y cómo se debe manejar. También deberá asegurarse que el plaguicida o pesticida utilizado cumpla con las normas y sea un producto certificado y se maneje correspondiente a dicho producto. Hoy les hablaré un poco sobre lo que dice el Convenio de Estocolmo respecto a estas sustancias. Algunos plaguicidas han sido identificados como un peligro a largo plazo para el medio ambiente y están prohibidos o rigurosamente restringidos por convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, COP, que entró en vigor en mayo del 2004 y abarca 12 productos químicos que incluye 8 plaguicidas y otros contaminados con dioxina. Las clasificaciones incluidas en ese documento tienen una utilidad para ayudar a las autoridades de los países en desarrollo a adoptar decisiones prácticas destinadas a mitigar el riesgo de los plaguicidas y dar oportunidad en sus procedimientos reguladores a la revisión de plaguicidas problemáticos específicos. Particularmente los COP son los contaminantes que no se disipan fácilmente y pueden permanecer en el medio ambiente durante un tiempo prolongado. Dentro de ellos se encuentran el aldrin, el clordano, el DDT, el dieldrin, endrin, heptacloro y entre otros. Aunque el Comité de Examen de COP, POPRC en inglés, recomendó la inclusión de otros plaguicidas como clordecona, lindano, alfa-hexaclorociclohexano y beta-hexaclorociclohexano, estos contaminantes, por sus características de ser liposolubles, es decir, que pueden acumularse progresivamente en la grasa de los animales vivos y rápidamente tener efectos fisiológicos de largo plazo. Hoy les hablaré un poco respecto a las muertes de los plaguicidas. Es hora de derrumbar el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar el mundo. En la utilización masiva e inadecuada de algunos insecticidas y herbicidas provoca la muerte de intoxicación de unas 200.000 personas al año, especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. En consecuencia, es necesario poner en marcha un proceso global para la transición hacia una producción agrícola y alimentaria más segura y más saludable. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por la ONU por Hilal Elber y Vasco Tuncat, dos de sus mejores expertos en productos tóxicos y derechos humanos en materia de alimentación. El documento redactado por estos relatores especiales de la ONU han sido presentados el martes 7 de marzo del 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una sesión celebrada en Ginebra. Hoy les hablaré un poco respecto a las intoxicaciones agudas por plaguicidas en nuestro país. Las intoxicaciones por plaguicidas afectan a las personas de todas las edades, principalmente a hombres jóvenes de la zona rural, quienes son en su mayoría son los que utilizan los plaguicidas con fines suicidas y muchos pierden la vida, pero tampoco tenemos que generalizar, sino que también ellos trabajan mucho con la tierra, entonces al que tener contacto puede ocurrir cualquier cosa. El reporte anual de la Asociación Americana de Centros de Control de Intoxicaciones clasifica las plaguicidas entre las principales sustancias que provocan intoxicaciones agudas y muertes tanto en adultos como en niños. En algunos países como Sri Lanka, el suicidio con plaguicidas se ha convertido en un problema de salud pública frecuente, alcanzando unas tasas de incidencia de más de 360 intoxicaciones por 100.000 habitantes. En Tailandia son más frecuentes las intoxicaciones laborales, con tasas de aproximadamente 17.8 por 100.000 habitantes. En Belice se ha estimado que cada año ocurren 17 intoxicaciones por 100.000 habitantes. En El Salvador se ha reportado una incidencia de 35 intoxicaciones por 100.000 habitantes. La revista científica del Instituto Nacional de la Salud calculó la tasa de incidencia acumulada expresada por 100.000 habitantes y realizó un análisis espacial a través de mapas de coropletas. Según los resultados, el promedio anual de intoxicación fue de 1.497 casos. La edad promedio de la población afectada fue de 31 años, destacándose entre estos los hombres en un 68.6% y principalmente del área rural en un 74.7%, y estos vistos como los más afectados. Casi la mitad de las intoxicaciones fueron por intento de suicidio, eso en un 48%, y el 26.9% fueron laborales. Se identificaron más de 40 plaguicidas involucrados en dichas intoxicaciones. Desde los inicios de los plaguicidas, se ha generado un debate entre si realmente hacen más mal que bien.
se ha generado una serie de mitos y falsas afirmaciones para seguir apoyando el uso de los plaguicidas, que claramente son nocivos para la salud, como decir que son necesarios para darle de comer a todo el mundo. Y esta afirmación es claramente falsa, ya que los científicos se inclinan cada vez más al control biológico de las plagas, porque no perjudica ni a las personas ni al medio ambiente. Este control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas, que consiste en utilizar organismos vivos o con objeto de controlar la población de estos organismos. Cuando pensamos esto nos preguntamos, ¿son necesarios los plaguicidas para alimentar al mundo? Un artículo científico publicado este mes de enero en la revista especializada Communication Biology revela que no, y esto propone a los enemigos naturales como alternativa, que sería el control biológico. Se trata del control biológico y de que los expertos aseguran que aliviana la presión sobre la tierra y contribuye a la conservación de un entorno natural. Un ejemplo de este control biológico serían las crisopas o efímeras. Se alimenta de gran variedad de insectos, plagas como pulgones. Y en base a esto podemos notar que hay alternativas para el control de plagas menos dañinas y sabiendo el alto impacto negativo tanto como ambiental como para nuestra salud. En conclusión, los plaguicidas sí afectan directamente a la salud pública, ya que está involucrada la protección de la salud de la población depende directamente entre otros determinantes ambientales. Los plaguicidas se inventaron para mejorar las condiciones de vida de los humanos, usados en la agricultura, actividad pecuaria, salud pública y actividades domésticas, pero por su toxicidad puede ser extremadamente o altamente tóxicos, y se ha demostrado que existen otras maneras más efectivas y menos dañinas para controlar las plagas. La producción y comercialización de los plaguicidas es un negocio muy rentable para las grandes empresas transnacionales, quienes no cesarán su producción ante la demanda de mercado y las leyes permisivas de los estados. Los plaguicidas contaminan el ambiente cercano y lejano y tienen efectos a largo plazo, contaminando el aire, suelos, microorganismos, plantas, peces, aves, mamíferos, produciendo alteraciones microsomiales hasta mutaciones y afección de cadenas tróficas. Los trabajadores con plaguicidas son los más expuestos, pero toda la población se expone a su efecto nocivo, desde intoxicaciones, muertes, reducción de fertilidad, abortos espontáneos, mutaciones, efectos carcinogénicos.